Bien, todos bien, con la distancia social, pero unidos en el espíritu y en las redes. Bienvenidos todos los que están también allá. Hoy vamos a hablar de un tema que se me hace el tiempo adecuado para hablar de este tema. Hemos hablado de los primeros 5 capítulos del libro de Daniel. Y con la información que tenemos de esos 5 capítulos, espero que usted la haya seguido, y si no, bueno, pues ahí está la Biblia también. Y en YouTube están el paquete de videos, ¿verdad?, de lo que va de esta serie. Pero antes de seguir con el capítulo 6, donde entramos ya en otro imperio, el capítulo 5 habló de la caída de Babilonia. Y Babilonia es muy necesario entender que hay 2 Babilonias, una la que existió, la física, la espiritual, y bueno, ahí en pantalla tenemos el del lado izquierdo, ¿verdad? Si gustas darle para adelante, tenemos, tenemos las ciudades física y tenemos la Babilonia espiritual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la antigua ciudad era un reino, un imperio, una influencia también, como lo es cualquier capital para todos los que están bajo ella. Pero eso terminó. Y la historia dice que nunca, la historia bíblica dice que nunca será reconstruida. La antigua ciudad terminó y la espiritual permanece. Eso es algo que tendremos que entender. Babilonia espiritual es un sistema. Se confunde a veces con la iglesia del falso profeta del final de los tiempos, pero en realidad esa es una iglesia que también va a resurgir en su momento y va a tener una persona que va a estar muy asociada con aquel líder político que va a ser un liderazgo casi global, ¿verdad? Pero en realidad la influencia de Babilonia va a estar hasta el final casi en un sistema político religioso que influye y pretende definir la vida de la sociedad. Ahora, en este momento, y desde hace tiempo, o más bien desde siempre, el diablo ha querido cambiar la manera de ser del hombre. El diablo le ha tratado de quitar la vista de Dios con las cosas del mundo, con las cosas de la carne. Por eso es que la palabra de Dios nos indica que tendremos que ser espirituales para poder cumplir el propósito de Dios y vivir una vida cristiana. Pero el diablo quiere que no veas eso y quiere definir tu personalidad, quiere definir tu identidad, quiere definir tu generación, cómo va a ser la generación que sigue, y quiere engañar. Ese es el problema de muchos psicólogos que acuden las personas que están confundidas y acuden con psicólogos que no son cristianos. Yo no tengo nada en contra de la psicología, pero la psicología sin Dios es muy peligrosa, porque pretenden darte una identidad, ya sea de género, ya sea tu personalidad, hasta hablan de sexualidad, infinidad de cosas, pero quitando a Dios y poniéndote a ti. Entonces pretenden definir la sociedad, personas que no están definidas ellas mismas por Dios. Y esa es la confusión. La personalidad la tiene Dios. Dios define quién eres. Ellos inmediatamente dicen, no, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes bien? A ti nadie te puede decir quién eres. Tú sabes quién eres. En ti, dentro de ti estás tú, y tú vas a hacer con tu cuerpo, con tu vida, con tus cosas, lo que tú quieras. Y ese es el problema. Desde ahí suena tan dulce, suena tan bien, pero te están quitando a Dios. De manera que ya puedes, el diablo después se aprovecha de eso. Claro que no te lo van a mencionar, ellos ni lo conocen. Sin embargo, trabajan para él. Inmediatamente empiezan a desvirtuar todo lo que Dios tiene. Cuando esto es desde el principio, es más viejo que, como dice por ahí, bueno, vamos a no decir, es muy viejo. Génesis capítulo 11, en las primeras sociedades, o la primera sociedad humana, ya se veía esto, y negó a Dios,
hizo una torre, hizo su nombre, no el nombre de Dios, no glorificó a Dios, sino hizo su nombre. Y ahí empezó, en esa región de Babilonia, ahí fue que se hizo la Torre de Babel. Toda esta introducción tiene que ver con que la Babilonia todavía está. Desde antes que estuviera la Babilonia de Nabucodonosor, ya estaba la idea y Dios confundió esa idea. Dios confundió para bien de la humanidad, para que pudiera perdurar un poco más de lo que ya estaba durando. Inmediatamente en Génesis 11 ya se iba a acabar la Biblia. Y para que pudiera seguir adelante, confunde las lenguas, confunde la comunicación para que no puedan ponerse de acuerdo en lo que estaban puestos de acuerdo porque iban hacia el mal. Y resurge la Babilonia otra vez con Nabucodonosor, después de Egipto, después de Asiria, después de varios imperios. Sin embargo, ninguno de los imperios tuvo tanta repercusión en la sociedad, en la manera de actuar, como Babilonia, porque aunque fue después, desde antes ya estaba la idea en Babel. Y ninguno toma relevancia como Babilonia, que dejó una marca histórica, profética, escatológica. Cuando digo escatológica, se estoy refiriendo no nada más a la profecía, pero la profecía de los finales de los tiempos, por eso es tan actual. Y bueno, por eso estudiamos hoy, hacemos un paréntesis en el libro de Daniel para revisar lo que pasó en el capítulo 5, y desde el 1 ya estaba empezando a influenciar de Daniel, y la Babilonia física sí terminó, pero la Babilonia espiritual nunca se fue. Entonces, mucho de lo moderno que dicen ustedes, no, pues qué familia tan moderna, ¿verdad? 2 papás, 2 mamás, o no sé. Eso no es moderno. Eso es más viejo que la luna, ¿no? Entonces, eso es del diablo. Eclesiastés capítulo 9, capítulo 1, y le invito a ponernos de pie para leerlo y para pedirle a Dios sabiduría sobre esto. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Nada nuevo debajo del sol, así podría llamarse Eclesiastés el libro, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 10 sigue reflexionando, hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por la oportunidad de haber llegado en este estudio hasta aquí, en estas predicaciones, más que estudios. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, a partir de lo físico, lo espiritual. Como tú lo dices en la palabra, que primero es lo físico y eso fue de ejemplo para nosotros, para entender lo espiritual. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, háblanos a través de esto a nuestras vidas, para poder, Señor, cuidarnos de no caer en situaciones de las cuales no pertenecemos a ellas y poder cumplir tu voluntad y tu propósito en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. ¿Puede tomar asiento? En lo físico histórico, Babilonia representa más que un imperio, un sistema de gobierno, un sistema de autoridad que trata de tomar autoridad contra el sistema de autoridad de Dios, que trata de establecer su reino espiritual, ¿verdad? No físico, a través de la iglesia. Y digo espiritual y no físico porque muchos creen que vamos a ir en contra de la Casa Blanca o en contra de la Unión Europea. No, tú eres la iglesia, tú vas a ir a favor de Cristo nada más. Tampoco vamos en contra de ideologías de género, y de pecados o de gente. No, vamos a favor de Cristo. Pero aclarando, eso debe de ser como Cristo dice, ¿no? Entonces no somos homofóbicos, amamos a los homosexuales, pero queremos que reciban a Cristo y que Cristo haga la obra, igual que los ladrones. Amamos a los ladrones, pero queremos que el Señor haga la obra, igual que a los X, ¿no? O sea, ahí menciona los pecados que quieras. Pero no estamos promoviendo odio, estamos promoviendo el amor de Dios como es el amor de Dios. Un principado o estructura de poder humano y satánico, porque cuando el humano se aleja de Dios, obviamente Dios va a retirarse. Él no, como dijo el hermano que pidió la ofrenda, pues no pedimos nosotros a fuerza, ¿verdad? No, el que quiera, es así. Así es Dios, procede, decide y tú hazlo, ¿verdad? Entonces, pero es un espíritu que engaña
a los que han negado a Dios. Eso sí, no es que Dios lo quiera, pero es que ellos escogieron no estar con Dios. Se manifiesta de diversas formas y es una contaminación que existe, existirá, ha existido y no se va a terminar hasta que Apocalipsis, en el final del gobierno humano, antes de establecer el gobierno de Cristo por 1000 años, se va a terminar y así se está profetizada su caída. En las condiciones mismas, fíjate bien, esto es lo interesante, en las condiciones que cayó la Babilonia antigua, es como va a caer la Babilonia espiritual. Y esto es el meollo del asunto de hoy, en eso se trata. Hasta las últimas páginas de Apocalipsis estará presente y también en nuestra vida estará presente. Vivimos en Babilonia. El Señor Jesucristo le dijo, no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mal. Tendrás que trabajar con gente que no conoce a Dios, tendrás que contratar tal vez servicios de personas hasta satánicos y no tengas miedo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de él, no participamos con el mundo. Sin embargo, entre más nos acercamos al final, más veremos la influencia que es usada y promovida por el diablo. La lucha contra la iglesia es que la iglesia está extendiendo el reino de Dios. La iglesia está hablando de Cristo. La iglesia quiere cumplir el propósito de Dios, que es que muchos procedan al arrepentimiento, y el diablo no quiere que ellos pongan atención. Entonces tenemos una lucha, aunque no quieras tenerla, ya siendo cristiano estás en una lucha contra Satanás, contra una ideología, contra una influencia babilónica. En este estudio de la profecía vemos 10 características de la Babilonia física y que van a repercutir en la espiritual. Y podemos así entender cómo será la lucha de esta iglesia, de la iglesia de la próxima generación, o si va a ser en esta generación, hasta que la Babilonia caiga y se va a poner cada vez más recia, más dura, más violenta, más difícil. Las 2 caídas, como les digo, la del Antiguo Testamento estaba profetizada y la iglesia actual, la Babilonia actual, también está profetizada. ¿Por qué cayó Babilonia la antigua? Cuando Daniel interpretó la escritura en la pared, vemos que la Babilonia cayó, ¿no? Entonces, lo que pasaba en lo espiritual era mucho más relevante de lo que estaba pasando en lo físico. Belsasar estaba en su rollo y Dios le mandó una escritura, una mano que escribiera en la pared. Y lo que pasaba en lo espiritual era mucho más relevante. O sea, estaba pasando algo espiritual mientras ellos estaban en su fiesta. Y no fue la ignorancia de Belsasar, porque Belsasar sabía lo que había pasado en la historia de su antecesor Nabucodonosor, sino la negligencia, o sea, el no actuar como debe de ser, el saber y no actuar. Ahorita que la gente no sabe, ahorita si algo no sabes lo googleas, ¿verdad? Antes decían, si algo no sabes lo inventa. Ahora no, ahora alguien te lleva de la mano a lo que tú quieras, o a lo que ellos quieran más bien. Sin embargo, aquí Belsasar sabía perfectamente lo que había pasado con Nabucodonosor, pero no reconoce como Nabucodonosor había reconocido. Y es lo que va a pasar al final de los tiempos. Daniel le habla sobre la historia de Babilonia, las lecciones de Nabucodonosor, el juicio que tuvo Nabucodonosor cuando él se ensoberbeció. Y le dice, ¿tú sabías todo esto? Daniel le dice al Belsasar, al que estaba de fiesta, al rey nuevo, que fue cuando cayó Babilonia. ¿Tú sabías que el orgullo lo hizo una bestia, lo derribó? Perdió todo, que no podías enorgullecerte tú delante de Dios, pero no nada más quisiste enorgullecerte, sino te independizaste de Dios. De alguna manera no quisiste nada con Dios, eso fue lo que hizo aquel rey que estaba cuando cayó Babilonia. Esta ideología de no querer nada con Dios está invitando todavía a toda la humanidad a hacer lo mismo. Rechaza a Dios de tu vida, ese es un invento de los pastores para sacar dinero. O ese es un invento de la gente para tenernos como borregos, todos haciendo lo que ellos dicen, y empiezan a decir una bola de tonterías para quitar a Dios de sus vidas
y invitar a todos los demás, no nada más quitarlo ellos, porque esto es lo que hacen. Cuando alguien sabe que no tiene razón, empieza a investigar y a decir, ¿quién piensa como yo? ¿No? Eso es clásico, ¿no? Cuando alguien está mal, pero ellos quieren estar mal porque les gusta estar mal o les gusta hacer lo que pueden hacer cuando no están en la iglesia, empiezan a decir, no, la iglesia es mala, sí es cierto, el pastor es malo. El pastor siempre ha sido malo. ¿Por qué digo que es malo? Pues porque es humano, comete errores. Hay mucho que hablar del pastor, pero no te alejes de Dios. Y no te vayas de la iglesia hasta que Dios te diga. Pero los que están mal, ellos hacen las cosas mal e invitan a todos. Es lo que hizo Belsasar, invitó a todos los principales, 1000 de sus príncipes, a tomar con ellos de la copa de Dios, como diciendo, mira, yo soy Dios. Esto es de Dios. ¿Quién usa la silla de papá? Nadie. Pero cuando ya tiene 18, 17, ¿verdad? Ya se sienta en la silla de papá el chavo. Y dice, ¿por qué yo no? Hasta que llega el papá y le dice, sácate, yo soy ahí. ¿Verdad? Esas casas de antes, ¿verdad? Ahorita ya no hay mesas redondas, ¿verdad? Donde todos se sientan donde quieren, ¿verdad? Pero cuando ocupas el lugar de alguien, pues te sientes él, ¿no? ¿Quién usaba las copas de Dios? Pues Dios. ¿Quién usa tu mascarilla? ¿Verdad? Todos traen su mascarilla. ¿Quién usa tu mascarilla? A ver, hermanos que no sean de la misma familia, cámbiense la mascarilla. ¿A que no? No, hombre, y luego aquel ni se lavó los dientes. No, pues claro que no, lo de menos es los dientes del virus, ¿verdad? No hacemos eso. Y entonces Belsasar agarra las copas que son de Dios, para las cosas de Dios, para usarlas Dios. Y le dice Daniel 5:23, el problema es, no solo es orgullo, el problema es no solo te independizaste de Dios, el problema es que no solo estás en tus cochinadas haciendo, teniendo sexo, teniendo una idolatría, hablando con demonios. El problema es que no reconociste, ni adoraste, ni respetaste a Dios. Y dice el 23, sino que contra el Señor te has ensoberbecido. Es lo que te lleva el pecado. Te anestesia de las cosas que te tienes que cuidar. ¿No te has fijado que a veces alguien nunca haría algo, pero cuando está bajo la influencia de ciertas cosas, sí se avienta? ¿Sí puede atreverse a hacer algo? Este ya estaba tan influenciado por Satanás en su carne, porque uno empieza por la carne, pero termina haciendo cosas que dice, ¿por qué lo hice? Yo nunca pudiera hacer eso. Pero estando así, dice, no nada más hiciste todo lo que no debías, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y dice, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y no nada más tú, sino que tus grandes, las mujeres de ellos, las amantes de ellos, bebieron vino en las cosas de Dios. No son tuyas, son de Dios. Además de esto, diste tu alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios, fíjate bien, en cuya mano está tu vida. Eso es lo que no entienden, ni creen muchos. Que el Dios en cuya mano está tu vida, cuyos de Él son todos tus caminos, nunca honraste. Por eso Dios te escribió. Por eso te mandó una mano, por eso te mandó un mensaje, un ultimátum, una advertencia. Ya no era como para cambiar, sino ya era el juicio. Al usar estos vasos, caíste totalmente en lo más bajo del espíritu del anticristo, 666. Primero yo, después yo, al último yo. No existe Dios, no existe nadie, solo yo. Ese es el problema de las personas egoístas, orgullosas, y entonces caen en eso, toman el lugar de Dios. Y sucede entonces la transición, porque aquel gobierno de oro, aquel imperio de oro, la cabeza de oro de la estatua del capítulo 2, se volvió nada, como los ídolos, oro, plata, bronce.
hierro, madera, nada. Y entonces, en una hora, dice la palabra de Dios, prácticamente en un momento, en el momento en que ellos deciden tomar el lugar de Dios, en ese momento Dios envía al profeta y le revela el significado y las razones de la caída y el patrón de las cosas, de características y cosas que sucedieron esa noche. Todo eso estaba profetizado y volverán a suceder. Por eso dice la siguiente, dice, ha caído Babilonia. Fíjate bien lo que dice, jamás será reconstruida. Por eso es que muchos creen que al final de los tiempos Babilonia va a ser reconstruida. No, no es la ciudad de Babilonia. Puede ser la capital de la Unión Europea y seguramente podría ser la capital de lo que fue el imperio que quedó en pausa cuando Jesús vino, que fue Roma. Pero Babilonia no será. Por eso no puede ser Babilonia antigua la futura capital del imperio, porque la profecía decía desde Jeremías, el ancho muro de Babilonia será derribado enteramente y este lugar para siempre ha de ser asolado. Por eso los arqueólogos batallan tanto, porque ellos lo que hacen es escarbar y a partir de lo que encuentran tratan de recuperar lo que había, hacen maquetas hermosas, bonitas. Ahí hay un vestigio de una gran ciudad, pero cayó totalmente. Sin embargo, esa influencia que quedó en lo espiritual, en la sociedad, en la manera de pensar del mundo, no de nosotros, por eso es que tenemos que cambiar nuestro pensamiento para comprobar la voluntad de Dios. Y entonces, esa Babilonia espiritual y esa influencia que hay va a caer otra vez, así como cayó el primero. Dice la palabra de Dios, primero lo físico en Corintios y luego lo espiritual. Y Eclesiastés dice, ya lo que estás viendo ya fue antes, no hay nada nuevo. Así que estas características son muy interesantes y por eso hoy las queremos estudiar. De la antigua veremos la actual. Y así estaremos entendiendo que vemos cada vez más y más mientras se acerca el final. Todo esto que está ya escrito para la antigua, lo veremos para la próxima caída de la Babilonia espiritual. Entonces, en un análisis comparativo, podemos ver del lado izquierdo la Babilonia física, y es la Babilonia de la antigüedad iniciada por Nimrod en Babel, en Génesis 11. Pero después fue engrandecida, recuperada, resurgida por Nabucodonosor en el libro de Daniel. Y en el capítulo 5, que es el que vimos la semana pasada, ahí termina, ahí cae Babilonia. Y la Babilonia espiritual es la actual, es una influencia político-religiosa y demoníaca, porque el diablo se aprovecha de lo humano sin Dios, a través de los siglos y los poderes y todas las generaciones hasta el final, siempre va a existir. Entonces claramente hay una diferencia y podemos ver en pantalla del lado izquierdo la Babilonia física y aquella ciudad que estaba al lado del río Éufrates, a la vanguardia de la moda, a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia de lo que es el gobierno militar, con lo mejor de aquella sociedad, marcando el estilo de vida, modas, maneras de ser de toda la tierra, de todo el mundo conocido en esa época. Y es como un reflejo, lo que vemos del lado izquierdo, de la influencia del anterior. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor aceptaba a todos, de todos los que conquistaba, traía sabios para ver sus... Por eso aceptó a Daniel. Y por eso entendió que el Dios de Daniel tenía algo diferente a los demás. Pero ellos aceptaban todos los dioses. Querían adorar a todos los dioses. ¿Y cuál es el pensamiento ahorita? Vamos a creer todos. Lo que pasa es que los musulmanes y los hindús creen en Dios también a su manera. Juntémonos, coexistamos. Esa es la idea de Satanás. Ahí va la idea de meter un ecumenismo, que quiere decir que todos los pensamientos y todas las cosas nos llevan a Dios. ¿Te acuerdas que dicen que todos los caminos conducen a Roma? Y eso es lo físico, pero lo espiritual está siendo adoctrinado en nuestras escuelas. A tus hijos les están enseñando eso. Hablaba con alguien y decía, pues hasta mis hijos son diferentes con esta pandemia. Como los he tenido en la casa, están más dóciles, están más tranquilos, se le quitó lo rebelde.
Gloria a Dios. Lo sacaron de una influencia y lo metieron a la influencia del hogar cristiano. Y bueno, vamos a tener que enseñarle a nuestros hijos a estar expuestos porque no vamos a estar siempre en casa. Y yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Jesucristo dijo, estás en el mundo, cuídate de él. Porque no eres del mundo, pero ahí en el mundo vas a vencer. Porque yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, en 10 características nos podríamos sorprender de lo que viene. Las dos Babilonias son parecidas. Y la primera característica que vemos en la Babilonia original es la persecución. Y ahorita estamos viendo, aunque gracias a Dios en Estados Unidos todavía no, o más bien no oficial, pero un cristiano en una escuela del gobierno o una escuela privada, lo que sea, a veces es mal visto por sus maneras de ser. A veces porque lo ven con la Biblia ya lo acusan. Puedes traer el Corán, puedes traer otras ideologías, puedes traer libros de filosofía, cualquiera, pero traes la Biblia y ya eres un intolerante. Eres una persona que eres discriminado, porque ellos se sienten discriminados. Muchas veces cuando una persona siente que tú eres algo para atacarte, es como el reflejo de ellos, ¿no? Ellos se sienten discriminados y dicen que tú discriminas. Muchos dicen, el pastor es un ladrón, porque ellos son ladrones. O el pastor es un esto, y ellos son eso. La iglesia son así, y ellos son así. Entonces son reflejos. Estos se están reflejando. En Daniel capítulo 1 vemos cómo Nabucodonosor fue persiguiendo a los cristianos. Y dice que entró en el año tercero, Daniel 1, así empieza. Nabucodonosor recién estrenado rey, porque su padre ya le había dado el gobierno. Y entonces entra, se lleva a Joacim, rey de Judá, y viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Apocalipsis 17:5 dice que en lo espiritual, en el futuro, dice que la Babilonia tenía en su frente escrito un misterio. Babilonia la grande. ¿Por qué es un misterio? Porque no se entendía por qué estaba escrito eso. Por 2000 años no entendía mucha gente eso. Pero acuérdate que el libro de Daniel está sellado para los tiempos del fin. Y el libro de Apocalipsis está prácticamente explicando lo que había en Daniel, más otras muchas cosas que nosotros podremos entender a la luz del Espíritu Santo. Y en su frente, dice, tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6, vi a la mujer ebria. ¿Qué? ¿Por qué está ebria? Pues porque se ha tomado. ¿Pero qué tomó? Dice, ebria de la sangre de los santos. Es una persecución terrible que viene. Y que ha venido desde siempre, desde que la iglesia es iglesia. Han perseguido en el Coliseo romano, ellos martirizaban y mataban muchos cristianos. Dice, estaba ebria de la sangre de los santos, ya estaba harta de ellos. Bueno, harta no sé, pero ebria. De la sangre de los mártires de Jesús. Quiere decir que mató a muchos cristianos a la hora de matarlos. O sea, perdonen la redundancia. Pero mató a otros cristianos torturándolos, tratando de que negaran a Jesús. Y esos ya no son nada más los santos, pero son los santos mártires. Suena raro, ¿verdad? Los santos mártires. Bueno, cuando la vi, dice, quedé asombrado, con gran asombro. Entonces, la primera característica es la persecución de la gente. Segunda característica, dice que tenía una influencia más allá de sus fronteras. ¿Se acuerda que Nabucodonosor era rey de reyes, así le decían? O él de repente se decía solo el gran Nabucodonosor, la gran Babilonia, porque realmente tenía una influencia terrible. Y dice que esa influencia era más allá de las fronteras de la ciudad, sobre muchas personas, sobre pueblos, sobre multitudes, sobre naciones. Dice, fíjate bien, ahorita vamos a ver por qué ponemos este versículo. Dice Isaías 51:13, tú la que moras
entre muchas aguas. ¿Qué tiene que ver entre muchas aguas? Fíjate bien. Rica en tesoros, ha venido tu fin a la medida de tu codicia. Así como codiciaste más, tanto que te volviste en contra de Dios, así viene tu fin, con esa medida. Y la espiritual dice Apocalipsis 17:1, que vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, dice, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué tiene que ver las muchas aguas con la influencia? El versículo 15, fíjate bien, por eso tienes que poner atención, porque la palabra de Dios no necesitas un YouTube para, ella misma te explica. Dice el versículo 15, me dijo también, muy importante, las aguas que has visto, Apocalipsis 17:15, donde la ramera se sienta, ¿qué es? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Sí ve? Los de atrás, ¿sí ven? Felicito yo desde allá, no sé si las llego. Pero bueno, ahí dice que son. ¿Qué quiere decir? Que tenía una influencia muy grande sobre muchedumbres, sobre pueblos, sobre personas de diferentes lenguas. Era la influencia de él. Y la característica número 3 es que esa influencia se va a ir apagando al final. Ahorita no, ahorita va creciendo, ¿no? Cada vez más. Pero ese día, dice, más ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución para vengarse de sus enemigos, dice Jeremías 46:10. Dice, devorará y se saciará, esa es la espada de Dios, y se embriagará de la sangre de ellos. O sea, que lo que siembras cosechas. Tú mataste gente de Dios, Dios viene y te mata a tu gente. Y dice, por eso Apocalipsis es tan terrible en los juicios y se mengua la población mundial. Y dice que, pero dice que Dios lo hará. Dice, porque sacrificio será para Jehová de los ejércitos en tierra del norte, junto al río Éufrates. Estaba hablando a través de aguas. Isaías 44:27 habla de que Dios dice a las profundidades secaos y a tus ríos haré secar antes de que venga Ciro a ocupar el lugar de ellos y ordenar la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Quién es Ciro? Ciro es un siervo de Dios, parecido a Nabucodonosor, que no es del pueblo de Dios, pero iba a servir a los propósitos de Dios al final. Y entonces Dios iba a usar impíos para ir a vengar a estas gentes que se habían levantado en contra del pueblo de Dios. Entonces tenía una influencia más allá de sus fronteras, pero iba a perder esa influencia. Y es precisamente lo que le pasó a Babilonia, ¿no? En los versículos siguientes vamos a ver cómo la característica 4 es un reinado globalista. Quiere decir, estamos en la 4, dice Daniel 2:37, tú, está hablando con Nabucodonosor, no con Dios. Le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes. Las dos con minúscula, eres rey de reyes. Cuando le dices a Dios, Él es con mayúscula el primer rey. Eres rey de reyes. ¿Tá? Y ¿sabes quiénes son los reyes, no? Somos nosotros. No nada más la familia Reyes. También somos todos nosotros reyes y sacerdotes. Pero aquí está diciéndole a Nabucodonosor, tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Se acuerdan que estaba Daniel interpretándole el sueño, no? En Apocalipsis 17 dice que Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, esta mujer de Apocalipsis es una gran ciudad también. Y es que de repente es una gran ciudad, de repente es una iglesia, de repente es una mujer, porque cuando viene la luz de la palabra de Dios sobre el diamante que es las Escrituras, tú empiezas a ver la descomposición de colores en diferentes maneras que puedas entender
la luz de Dios. No sé si ese ejemplo sirva. Lo que quiero decir es que a veces la profecía viene a darnos diferentes interpretaciones y es por eso que a la luz del Espíritu Santo la podremos entender y el razonamiento humano se va a confundir. Entonces, siempre que tomes la palabra de Dios y la leas, ora al Señor para que Él te muestre. El Espíritu Santo es el maestro y tú lo tienes dentro de ti. No tienes ni siquiera que hacer un Zoom para hablar con el maestro, ¿verdad? No, él está dentro de ti. Es mejor que la tecnología. Entonces la mujer es la gran ciudad que reinaba sobre reinos de la tierra. Es una referencia espiritual a esa influencia babilónica que reina sobre muchos pueblos. Entonces es un reinado globalista. Ya está en todas partes. Reinaba sobre los reinos de la tierra. Característica número 5, una gran ciudad, la grandeza de Babilonia, va a ser reflejada en esa grandeza de esa influencia que va a haber. Daniel 4:30 le dice, justo antes de la caída a Nabucodonosor, que reflexionaba, decía Nabucodonosor, antes de hacerse bestia, decía, yo soy, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Yo la edifiqué con mi poder. Es el problema de la humanidad sin Dios. Y para gloria de mi majestad, o sea, lo que haces lo hace para gloria propia. Y Apocalipsis 17:18 describe a esta mujer, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y cuando tú ves que dice la gran ciudad y repite en el 17 dice, la presenta, pero en el 18 la referencia a la grandeza de esa ciudad, en el capítulo 18 sucede en 6 ocasiones. Cuéntalas, lee el capítulo 18 cuando llegues a tu casa, y en el 2, en el 10, en el 16, en el 18, en el 19 y en el 21, en esos versículos describe que es la gran, sin dejar de ser humana. Lo dice 6 veces, 6, número de hombre. Una gran ciudad. Pero de repente, no importa que sea grande, característica número 6, cae. Suddenly. Una caída repentina en un momento. Prácticamente esa misma noche, dice Daniel 5:30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Entonces, ¿te acuerdas de la diferencia entre Uparsín y Pérez? ¿Verdad? Ya estamos enseñando también lenguas aquí. Uparsín quiere decir separar y Pérez quiere decir separado, quebrado. ¿No? Está en infinitivo uno. Va a ser, tu reino se va a separar. Dios le escribe en la pared a Belsasar, tu reino se va a separar. Háblenle a Daniel. Y viene Daniel. Y en ese ratito, puede haber sido unas 3, 6 horas, no sé cuánto, a lo mucho. Y en ese ratito que viene Daniel, le interpreta, tu reino ya está separado. En pasado. Porque en un momento cayó. Y esa característica es la misma que dice que los poderosos, dice en Apocalipsis 18:10, en una hora dice que los poderosos que habían reinado, que se habían deleitado con las fornicaciones, quiere decir espiritualmente que habían participado de la idolatría y de todo lo que pasaba con ellos, de todo lo que estaba pasando con la Babilonia, o que va a pasar con la Babilonia esta que estamos viviendo alrededor nuestro, no nosotros. Dice que ellos van a llorar y se van a lamentar de lo que le está pasando. Y dice el versículo 10, parándose lejos por el temor de su tormento, vieron el humo de su incendio y desde lejos decían, ¡ay! La gran ciudad se quemó. Lo que pasó ahora en esta semana allá con Líbano, que de repente hubo una explosión que todo mundo estábamos orando por esas personas, ni conocemos. Pero de lejos vemos y decimos, qué bueno que no está cerca de nosotros, ¿verdad? Bueno, eso no es nada comparado a lo que va a pasar a la gran Babilonia. Y dice que esa ciudad fuerte cayó. Dice, ¿cómo es posible? Porque en una hora vino tu juicio.
Y la característica, ¿de dónde viene el vengador? ¿De dónde viene lo que Dios va a usar? Ciro no era del pueblo de Dios, pero lo usó en contra de Babilonia, a Darío, ¿no? Entonces, la procedencia de sus enemigos era del oriente o del este, vamos a hablarlo así. Aquí usamos más norte, sureste y oeste. Del east, no del west. ¿De dónde venía Darío? Dice, la misma noche fue muerto Belsasar y Darío tomó el reino, dice en Daniel. Ya lo leímos. Apocalipsis 16:12 dice que van a ser los reyes del oriente. Si nosotros vemos en el anterior ahí el mapa, nos vamos a dar cuenta que ahí está Babilonia, pero media sin querer, despacito, sin darse cuenta Nabucodonosor y menos los siguientes reyes que siempre estaban distraídos en su pachanga, fue creciendo el imperio de Media. Y si bien es cierto que Persia está chiquito ahí a la derecha abajo, porque la derecha es el este, los persas eran terribles, violentos, mucho más que los de Media. Y cuando se junta la violencia con esa grandeza, viene, Dios es lo que está haciendo. El sexto ángel, dice Apocalipsis 16:12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. ¿Se acuerdan que el agua son naciones? O sea, tiene que ver también con que secó. ¿Se acuerdan cómo cayó Babilonia? El río Éufrates, que era el que lo mantenía vivo. Por ahí mismo se secó el río y entraron los enemigos a derrotar a Belsasar. Y lo mataron esa noche. Fue rápido, casi nadie murió, no hubo tanta violencia como en cualquier guerra. El sexto ángel derramó su copa, secó el río Éufrates, todo esto es profecía, no ha pasado. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Entonces la procedencia de sus enemigos viene del este, la procedencia de los enemigos vendrá del este igual. ¿No te has fijado que... O sea, ya voy a hablar un poquito de más, esto no está en la Biblia, pero yo como comentario te lo digo fuera de ex cátedra. ¿No te has fijado que Rusia y China nunca se ponen de acuerdo con la Unión Europea ni con Estados Unidos? Bueno, ahí te lo dejo de tarea. No sé quiénes serán los reyes del Oriente, pero no es ningún grupo musical. Eso sí te lo puedo asegurar. Y entonces dice, característica número 8. Mucha atención, iglesia. Un llamado a salir de la Babilonia. Un llamado a salir de ella. Jeremías 51:44 dice, y juzgaré en Bel y en Babilonia y sacaré de su boca. ¿Te acuerdas que se embriagó? ¿Te acuerdas que te está comiendo? ¿Te acuerdas que algún hijo tuyo, algún pariente, algún hermano, alguna persona, amigo que era cristiano y que ahorita anda medio mal? Que tienes que orar por ellos, que no tienes que andar juzgándolos, mucho menos andar odiándolos. Hablaron de nosotros, se burlaron de nosotros, tal vez que no se burlen de Dios. Ora por ellos, representamos el amor de Dios. Si se fueron de aquí y fueron a otra iglesia, gloria a Dios, ora para que allá los use el Señor. Pero si dejaron a Dios, ora por ellos. Háblales con amor de Cristo. Salid de en medio de ella, Babilonia no te va a hacer bien, te va a engañar con la idea de una fiesta. Belsasar estaba con la idea de una fiesta. Hasta a lo mejor te enseña a idolatrar, a creer en otras cosas. Qué triste. Pero no te burles de Dios, no agarres esas copas de Dios. Ten cuidado, sal de en medio de ella porque tú eres pueblo de Dios. No sabemos quién es pueblo de Dios y quién no. Muchos andan diciendo, no, pues es que ni era salvo. ¿Qué te importa la salvación? Eso no es asunto tuyo, es asunto de Dios. Tú vas a salvar a todos los que respiren. O no los vas a salvar, pero los vas a ayudar, les vas a mostrar el camino, vas a hacer amor. Por eso es que tenemos que olvidarnos de nosotros y amar con el amor de Dios, porque si amas con el tuyo va a llegar un momento en que los vas a odiar. Dios también tiene ira, pero ahorita es el tiempo del amor y de la gracia, porque cuando llegue la ira de Dios, you don't want to know, man.
Tú no quieres estar ahí. Y tampoco queremos que estén nuestros amados. Y dice, y juzgaré a Bel en Babilonia, Jeremías. Bel, Génesis 11, Babilonia, o es el Dios de ellos, y Babilonia el sistema. Y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él. Y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y en Apocalipsis 18, lo que va a pasar en el futuro, dice que oí otra voz del cielo, un ángel que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Palabra de Dios decía. No recibas parte de sus plagas, no van para ti. ¿Para quién es el infierno? ¿Para quién es el lago de fuego? Está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué estás haciendo ahí? No es para ti. No era tu lugar, no era el plan de Dios que estuvieras ahí. Por eso es que tenemos que amar a los que nos odian, a los que no conocen a Dios. No podemos odiar a nadie. Dice, para que no participes de sus pecados, para que no recibas sus plagas, versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces ahí está un llamado a salir de Babel, de la confusión, de las ideologías. ¿Por qué caviláis, decía Elías al pueblo de Dios? ¿Por qué caviláis entre dos pensamientos? O Jehová es Dios o Baal es Dios. Entonces decídete. Es hora de que te acerques a Dios y agarres en serio las cosas de Dios y te metas con Dios. Y conforme va pasando el tiempo más, ya vimos la pandemia que viene, vienen mucho más cosas que te van a desanimar si no estás bien agarrado, que te van a sacar si no estás adentro del reino de Dios. ¿Qué estás haciendo en la barda, en la orilla, en la fence? ¿Estás viendo al mundo? Mira, por un ratillo ver nomás, ¿verdad? Por ver no pasa nada. Te vas a caer para aquel lado, un selfie así con el mundo y te caes. Te encanta el mundo. Tenemos que estar en el centro del camino de Dios, salir de en medio de ella, de la confusión de estar entre dos ideologías y saber que estamos nosotros en lo correcto. Es que la marcha por el orgullo gay. ¿Y qué estás haciendo tú ahí? Apoyando porque hay que ser moderno. Eso es más viejo que nada. Ese es el plan del diablo. Sal de esa confusión, sal de esa influencia, sal de esas costumbres, sal de tu orgullo de independencia o del orgullo de ellos. Olvídate tú de eso. Eso no es así. Eso es para negar a Dios. No te engañes, no te chamaquen. Es que es mi derecho, es mi vida, es mi cuerpo. No es tu cuerpo. Ese cuerpo es de Dios. Él lo creó. Número 1, Él lo sustenta. Número 2, y Él lo compró con su sangre preciosa. Número 3, o sea que es de Dios. Y si estás hablando de aborto, menos es tuyo, porque si el aborto fuera tu cuerpo, pues te morías tú, pero se muere alguien más. Bueno, no vamos a hablar de eso. Es mi decisión, son mis gustos. Es mi vida, es mi derecho. Todo eso es la idea del mundo, usada por el diablo para engañar a mucha gente. Y tenemos que salir de eso, todo lo que estorba para ver a Dios, ponerlo en primer lugar, darle mi corazón, darle mi vida, rendirme a mi Señor. Todo eso es Babilonia, todo lo que estorba, el que yo pueda hacer eso. Porque tan pronto como ese mensaje es dado, salgan de en medio de ella, inmediatamente viene destrucción. Repentinamente todo el sistema se cae. Y viene el juicio de Dios, porque el juicio de Dios está escrito y está hecho. Esa es la 9ª característica. Está sellado y está echado para el tiempo de su caída. Jeremías 51 ya lo había dicho y dice en el 63, y cuando acabes, Jeremías, de escribir ese libro, le vas a atar una piedra y lo vas a echar en medio del río Éufrates, como diciendo, vamos a dejarlo pendiente
Pero ya está escrito, nadie le va a mover, nadie le va a poner corrector, nadie le va a poner delete. Y así dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías, como diciendo, está dicho y así se hará. Así decían los reyes antes. Y Apocalipsis 18, 21 dice, un ángel poderoso, ese es el futuro, tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Eso es la espiritual. De la física decía, nunca más será reconstruida. Pero esta nunca más será hallada, porque no era algo físico. El juicio de Dios ya está escrito y está hecho. Y está por palabra profética, o sea, no es un juicio hecho por alguien humano. Número 10 y último, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábele, pues, ¿qué tiene? Babilonia cae por palabra profética. Daniel 5:24 dice, entonces de su presencia te fue enviada, Belsasar, una mano que trazó esta escritura. Te conté y te conté. Y cuando te pesé, faltaste, no diste el kilo, por eso serás quebrantado, por eso te voy a derribar. Y la interpretación es esa, ya se las dije. Es la versión David habla hoy. Y Apocalipsis 14, 18, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Te acuerdas que Belsasar invitó a todos? De todas las naciones. Era un imperio, tenía muchas naciones, tenía personas de diferentes lenguas, y a todos los hizo beber de su fornicación, quiere decir de su adulterio espiritual, de andar con dioses que no eran dioses, eran demonios. Y clamó, versículo 2, con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, 18:2 de Apocalipsis, y se ha hecho habitación de demonios, tú los invitaste, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Empieza a llenar de basura tu patio, iba a decir tu yarda, ya estoy en pocho. Bueno, empieza a llenar de basura ahí, ¿y qué va a haber dentro de unos días? Moscas, gusanos, ratas. Y eso es lo que pasa. Tú no querías a lo mejor buscar eso, pero van a venir los demonios, van a venir la influencia satánica y la ideología de género y la ideología de estupidez, perdón, disculpen, hasta me enoja, pero yo cuando lloro, oro y lloro por las personas engañadas. Y yo creo que eso es algo de Dios cuando pone en tu corazón el orar por esta gente que está engañada, cayendo en todo eso. Porque para eso somos llamados, iglesia preciosa. En conclusión, lo que te puedo decir es que te acuerdes de lo que pasó antes de la caída de Babilonia pasada, para estar preparados para cuando caiga esa Babilonia donde vivimos, que no participamos de ella, pero que está desencadenando una tragedia, un juicio de Dios. ¿Te acuerdas de la fiesta de Belsasar? Ellos estaban en guerra, pero ellos no pensaban que estaban en guerra. Ellos estaban en su fiesta. Ellos profanaron lo de Dios, tomaron los vasos para hacer fiesta, para emborracharse, para idolatría. Y eso fue la abominación que vino a colmar el plato de Dios. Porque cuando tomas lo santo y lo sagrado y le faltan al respeto, eso es blasfemia. Tomaron lo sagrado y lo profanaron. Tú eres santo, ¿sabías que eres santo? Tú debes de estar, santo quiere decir separado para Dios. Tú tienes que ser algo de Dios. Ahora, cuando el gobierno se pone de acuerdo para agarrarlo de Dios y profanarlo, cuando el Estado toma algo de Dios para profanarlo, ya no eres tú. Tú no debes de andar agarrando tu cuerpo para hacer cosas que no debes, que no agradan a Dios. Porque eso te puede caer en juicio a ti. Pero cuando un Estado,
Cuando un jefe de Estado, cuando una persona se junta del gobierno y rechaza a Dios para tomarlo de Dios para ellos, ahí viene la caída ya. ¿Te acuerdas por qué cayó Israel y ahora somos la iglesia nosotros? Aunque Israel es el pueblo de Dios y tienes que orar por él, aquella generación fue reprobada porque rechazó a Jesús y siguió lo que antes era una bendición, sacrificar un cordero como ejemplo de que Jesús vendría. Cuando Jesús ya había venido, siguió sacrificando corderos, como diciendo Jesús no sirvió. Y por eso ya no tienen templo. ¿Te has preguntado por qué el pueblo de Israel no puede sacrificar corderos? Porque no tienen templo. Y no tienen templo porque Dios no quiere que tengan templo. Porque Dios los ama. Pues Dios los cuida. Porque ellos están esperando al Mesías que no saben qué es Cristo. Algunos ya, el Señor les va a ir revelando qué es Cristo. Pero 40 años siguieron sacrificando hasta el año 70, cuando Roma misma destruyó el templo. ¿Te fijas cómo Dios siempre usa hasta los impíos? Lo único que tenemos que hacer es nunca agarrarlo de Dios, porque eso pasó antes, cuando rechazaron a Jesús, pero siempre ha pasado y siempre pasará. Cuando el gobierno, cuando las instituciones empiezan a promover el ir en contra de Dios, gracias a Dios por Estados Unidos que no ha hecho eso. Pero cuando los pueblos han hecho eso, se empobrecen. ¿Te has preguntado por qué países que tienen muchos recursos viven en miseria? Porque cuando niegan a Dios empieza a haber robo, empieza a haber situaciones terribles, empieza a haber violencia y se pierden en la miseria. Invitan a las ratas, a las moscas y a los gusanos. Qué triste, ¿verdad? Sigamos orando por esto, porque están en la fiesta. Babilonia está en fiesta y le falta el respeto a Dios y blasfeman de Dios. Y cuando se meten con el templo de Dios, ¿sabes dónde está el templo de Dios ahora? Pon tu mano aquí. Aquí está Dios. Los niños de allá saben dónde está papá Dios. Y le dices, ¿por qué estás tan bonita? Desde que estaba chiquita, las personas que ahora están en los jóvenes les decía, ¿por qué estás tan bonita? Y dice, porque Cristo está en mi corazón. No agarres el templo de Dios para hacer lo que no es de Dios. No blasfemes. Cuando se meten con el templo de Dios, Dios es celoso. En el lugar santo y en el santísimo había utensilios para usarlos en las cosas de Dios, para preparar los panes sin levadura. El pan es Cristo. Para preparar el incienso, que son las oraciones de los santos. Para encender la lámpara, que es Jesucristo con su iglesia alumbrando. Imagínate lo que hacía el sacerdote delante del arca, esparciendo la sangre preciosa de Jesús, y se meten para usar todo eso para tontería y media. Eso es abominación. No lo hagas. Dios se cansa de ver lo suyo usado para lo que no es de Él, y ese día caerá sobre ellos maldición, que no sea sobre ti. Nosotros somos como Daniel. Daniel no estaba en la fiesta, por eso le tuvieron que hablar. Si no le hubieran dicho, Daniel, ¿cómo andas? ¿Andas? ¿Puedes pararte? No, Daniel no estaba en eso. Daniel vino y le dijeron, te voy a dar lana, pero dime. No, quédate con tu lana. Pero sí te voy a decir lo que pasa. Estás en una fiesta, estás drogado, estás emborrachado, estás teniendo sexo. Nadie te puede decir qué hacer porque tú lo sabes todo. ¿Abortas? ¿No te gusta tu sexo? ¿Cambias de sexo? Pero no es tuyo eso, no es tu cuerpo, es de Dios. Pero ¿qué te digo a ti, iglesia? Si dice 1 Tesalonicenses 5, acerca de los tiempos y de las ocasiones. MSI, yo no tengo nada que decirte. MSI, pues, si tú eres hijo de Dios, no tienes necesidad de saber, de que yo te escriba. Porque ustedes saben, ¿te acuerdas que le decía a Belsasar, tú sabías? Y ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Te enfrías?
¿Te está gustando ya no venir a la iglesia? No sé si alguien allá ponga atención o no. Un saludo a todos los que no vienen a la iglesia porque están en redes. Qué bueno que están buscando a Dios. Pero ten cuidado de no caer en ya indiferente, de no buscar a Dios. Porque para esos les va a caer como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, ¿qué estaba haciendo Belsasar? No pasa nada. Es más, tráiganse las copas de Dios para que vean que no pasa nada. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta. Así es. Una mujer embarazada, ni modo que diga, no, pues ya no quiero estar embarazada. Tengo 8 meses, pero ya siempre no lo quiero. No, ahí viene. Y no vas a escapar a eso. Qué bonito quererlo, ¿no? Qué bonito recibirlo. Una bendición, un bebé. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que el día os sorprenda como ladrón. Porque nosotros somos como Daniel. Vivimos en Babilonia, pero no participamos de ella. Y ahí nadie se preparó para la guerra, sino que dedicaron a meterse con lo de Dios. Y dice Mateo 24, el Señor Jesucristo hablando, en el versículo 37, va a ser igual que en los días de Noé. Cuando todos estaban como si nada, haciendo bodas, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose. Hasta que el día en que Noé entró en el arca, dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea que sí entendieron. Pero it was too late. Era muy tarde ya. Ya de nada les servía entender. Y se los llevó a todos. Nunca entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Ya para qué? Así también será la venida del Hijo del Hombre. Si dices, todo está bien, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Todo mundo lo hace. Ten cuidado. Apocalipsis 18:7 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, así cuanto ella lo ha hecho, tanto dadle de su tormento y llanto. Lo va a pagar. Porque dice en su corazón, es el problema del corazón, ¿no? Ten cuidado que no digas en tu corazón, sí, está bien, porque a veces no se nota, eres bien cristiano, pero en tu corazón dices, está bien. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, nada me puede tumbar de aquí. Por lo cual en un solo día, dice el versículo 8, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. Yo no estoy hablando de que el Señor te va a juzgar. Yo estoy hablando de que te libres del juicio de Dios con la sangre preciosa de Cristo que nos cubre y no nos acusa, sino que nos perdona. Es el momento de dejar de ser Belsasar y empezar a ser como Daniel. Belsasar estaba en su fiesta y Daniel estaba orando. Belsasar desafía a Dios, estaba en sus tonterías. No empezó contra Dios, sino que el mismo orgullo de él no controló sus apetitos carnales. Y estaba bebiendo y estaba comiendo, emborrachándose. Pero Daniel estaba buscando a Dios y quedó en pie y seguro. Daniel sabía, había leído la profecía como tú estás oyendo hoy la palabra de Dios. Y aunque estaba en la misma ciudad, él permaneció para el siguiente imperio. ¿Sabes cuál es el imperio que sigue después de todas estas cosas? El reinado de Cristo. Y nosotros vamos a permanecer para el siguiente imperio. Así como tú y yo estamos dentro del sistema babilónico, pero decidimos no participar de él, no participar de su desenfreno. Ese es el problema de Belsasar. Ideología independiente, machista o feminista, no importa, los dos están mal. Pero nosotros tenemos que ser santos, apartados, decididos como Daniel a no contaminarse. Daniel capítulo 1 versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida de Babilonia, con su ideología, con su manera de ser.
ni con el vino que se bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dios te da una salida para que no te contamines. Y no quiere decir que no vas a comer rico, ¿verdad? Goza de la vida, pero da gloria a Dios. O sea que pizza, Kentucky, ya me dio mi esposa mal, bueno, también ensaladas, todo eso se puede, pero da la gloria a Dios. 1 Corintios 10:31 dice: come y bebe, haz otra cosa, cualquier cosa, pero que sea para gloria de Dios. Be careful, que sea para gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, a los que no conocen de Cristo y ni a los que más o menos saben, ni menos a la iglesia de Dios. Glorifícate a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Señor, ayúdanos, Padre, a entender que solamente en ti vamos a estar seguros, que no habrá nada que nos separe de tu mano cuando nosotros estamos en tu camino. Ya estamos nosotros en tu mano, aunque estamos en este mundo, no somos de él, somos tuyos. Ayúdanos a no contaminarnos con el mundo, con la ideología, con las maneras de ser, y a glorificarte en todo. Que nuestro cuerpo, que nuestro hablar, que nuestro pensar, que en nuestro trabajar, que en todo, Señor, esperemos en ti. Estemos entusiasmados siempre con tu regreso, porque tú vienes pronto. Que nadie se avergüence, Señor, de ser quien es, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder tuyo, Señor, para extender tu reino sobre el reino de las tinieblas que gobierna este mundo. Y si a alguien no le gusta, Señor, tú, Señor, trata con él, pero que nos dejen hablar de ti, que nos dejen actuar como un cristiano actúa. Gracias, Padre, por Estados Unidos. Te pido por esos países donde está más difícil, donde tienen un principado gobernando junto con los gobiernos. Padre, libéralos, Padre, y que en toda la tierra sea llena de tu gloria, Señor, que en toda la tierra se pueda hablar de tu palabra, que podamos, Señor, en medio de esta situación terrible que se viene, poder seguir predicando tu palabra, que no tengamos miedo de las plagas y de todo lo que vendrá, porque en ti estaremos seguros. Y Padre, todos morimos, Señor, pero que mientras morimos, nosotros nos permanezcamos, Señor, como Daniel, santos, puros, dentro de un sistema que no es tuyo, en el sistema tuyo, Señor, haciendo, Señor, la diferencia, influenciando a los demás para que ellos entiendan quién es el Rey que gobierna realmente sobre todas las cosas, y que tú eres el dueño, sustentador, y quien compró con tu sangre preciosa a todos aquellos sin esperanza, incluyéndonos a nosotros. Padre, yo bendigo a tu iglesia donde quiera que se encuentre, aquellos que nos están viendo también por internet, yo los bendigo en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que este mensaje que parece fuerte, pero es de amor, llegue al entendimiento de ellos y podamos nosotros responder a ese amor y ser salvos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos decir: Jesús, ven a mi vida, entra en ella, te la entrego a ti, y que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Reconozco que he pecado, reconozco tu sacrificio en la cruz, que me puede quitar ese pecado, y que ahora, Señor, yo puedo recibirte en mi corazón. Te invito a Él. Ven a mi corazón. Quiero ser ahora tu hijo de verdad, y que tú seas mi Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, bendición para ellos, bendición para los que hacen esta oración conmigo. Y en el nombre de Jesús, suple, Señor, toda necesidad, suple la salud, suple las despensas, suple la economía, suple las relaciones familiares, y sobre todo una relación pura e íntima contigo, Señor, para que podamos, Señor, permanecer hasta el próximo imperio, cuando tú vengas en tu reino y nosotros contigo. En el nombre de Jesús te lo pido, y todos decimos amén. Un aplauso para el Señor. Y antes de cantar,